Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Volvemos con La Hora que Ortiga. Hoy nos va a acompañar doña Emilia Molina, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana. Y desde luego, como yo sé que uno de los Jorges tiene más o menos un mes de estar pendiente de que llegue don Carlos Roversi, es Carlos tan suertero que llega hoy. Y me parece que ha habido acontecimientos futbolísticos que lo ponen risueño. Entonces eso, un campeonato por lo menos. Eso lo atempera, lo tranquiliza. Así es que en algún momento entrará esa llamada, porque ha sido de pregunta como 3 veces por semana. Un saludo a amigas y amigos, un saludo de feliz año. No he tenido la oportunidad por estar en labores propias de mi cargo personal, de fiesta, de paseo, de descanso. Y sí, ahí estaba escuchando que estaban muy interesados los aprecistas en saludarme, no sé por qué, pero bueno, yo creo que hoy no van a poder saludarme con mucha satisfacción, y por supuesto en la mejor disposición de tratar de que este año podamos pues caminar juntos en esta Hora que Ortiga. Muy bien, vamos a arrancar con tiro al blanco. Mientras intervengo yo, hace un alineamiento de micrófonos porque pareciera que están acomodados de manera un poco extraña en relación a la posición de Carlos, porque aquí hay varias cámaras, entonces hay que enfocarse de manera conveniente e idónea. Vamos a empezar nuestro trabajo de esta noche con tiro al blanco, esperando que ya acomodados los micrófonos, Carlos esté completamente visible según se dispone desde cabina. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, sin duda alguna, Rolando, que el tema de las últimas horas es el tema del Partido de Liberación Nacional. Ese pleito que yo no entiendo, un partido que viene de perder las elecciones por una paliza, que en encuestas que he visto en las últimas horas de los últimos días de diciembre tiene un 15% del electorado apoyándolo, y hay un debate para ver quién es el más poderoso entre don Óscar Arias y don José María Figueres, que no le encuentro ni pies ni cabeza. Ahora don Óscar Arias dice que no es necesario un congreso, que ya él dijo qué es lo que hay que hacer. Don José María Figueres dice que sí es necesario un congreso. Don Fernando Rocal dice que, bueno, que por sí no va a ser ni un congreso ideológico ni programático, sino una reunión de amigos. Y entonces uno dice, ¿qué le pasa a Liberación Nacional, verdad? Y hay en las redes sociales una lucha de tendencias marcada, y nos dicen las malas lenguas, que para el Ortiga en eso estamos, que si don José María Figueres gana, don Óscar Arias ya está preparando maletas para formar un partido político aparte, y si el grupo de don Óscar Arias alrededor de don Francisco Antonio Pacheco gana, don José María Figueres y algún grupo están preparando también lo mismo. Bueno, eso es un tema que se las va a traer en los próximos días, y lamentablemente para la democracia costarricense yo creo que ese es un gravísimo error, que se debilite tanto el Partido de Liberación Nacional. Efectivamente, y mientras tanto en el plano internacional, la tragedia, el atentado, la barbarie desatada en París por razones de intolerancia religiosa, de fanatismo, fundamentalismo, llevan a una manifestación completamente inusual. Casi 4 millones de personas marcharon en protesta contra la intolerancia. Periódicos, revistas, televisoras, radioemisoras, líderes políticos del mundo entero dieron un do de pecho, un paso al frente
para protestar, para manifestar contundentemente su repudio, y a eso que nos unimos desde que ocurrió, hoy nos sumamos con mucho mayor fuerza, como corresponde a una democracia madura. Y hay que poner la mirada en un punto de reflexión. Cuando se dan este tipo de cosas, es que el ser humano está perdiendo el eje de su existencia. Se puede corresponder con alguna denominación religiosa, pero llevar las cosas a ese extremo es completamente inadmisible. Ahora, Rolando, yo no soy Charlie, ¿verdad? Aunque soy Carlos. Me parece que si uno tuviera que analizar la revista, no tendría grandes diferencias, pero esas diferencias no valen lo que sucedió. Pero también quiero dejar claro, no se puede hablar solo de ese tema. En Nigeria está pasando algo similar y la gente se calla. Parece que Francia es más importante. Y es tan importante el ser humano en Nigeria como el ser humano en Francia. Y es tan importante el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento en Francia, como en Ecuador, en donde hay una censura impresionante lo que está pasando. O sea, me parece que no podemos irnos a un tema específico, dolorosísimo, por supuesto, en una de las capitales más bellas del mundo, porque está sucediendo en muchas partes de la humanidad y en donde el tema del terrorismo se convirtió en un tema de política mundial, un tema de debate mundial que ojalá debería llegar a los grandes foros ya como un tema más central. La Sala Constitucional dice algo muy interesante, Rolando, es que bueno, toma una decisión, no embarga, no acepta el embargo que hace Hacienda sobre las pensiones del Poder Judicial. O sea, a mí me suena ahí como hey, que en mi casa cómo me van a hacer lo mismo, entonces yo no acepto y cierro, ¿verdad? Me parece que esa decisión, pienso, no la debía haber tomado la Sala Constitucional. El Ministerio de Hacienda había tomado una decisión, inició un proceso de embargo y la Sala Constitucional, que tiene interés directo en el tema, dice que no procede el embargo. Estaba así, no, está bueno. Lo deja uno pensativo, Carlos, con esas consideraciones. Mientras tanto, en otro plano, alrededor de 1.000 personas requieren albergues en el Valle Central para recibir servicios hospitalarios. Yo conozco un caso muy especial de una asociación en Alajuela que se llama Resurgir, que lidera una educadora que no ejerce, se llama Flor Molina. Flor fue diagnosticada con cáncer en la cabeza, es una superviviente, creemos quienes la amamos que es un milagro, y en vez de quedarse en la fase de recuperación de su enfermedad, lanzó la iniciativa de crear un albergue, y esa iniciativa se llama Resurgir y está en Alajuela Centro. Y cuando empezó yo creía que iba a recibir gente de ahí del centro de Alajuela, de cercanías. No. Es un refugio, un albergue de paso de gente de todo el territorio nacional que viene a tratamientos contra el cáncer. Pero hoy que vi la cifra, de veras que quedé sobrecogido, porque son campos de atención vacíos todavía en nuestro sistema de seguridad social, que requieren una mirada solidaria, institucional, y como lo muestra esta iniciativa de Resurgir, de la mano amiga de la sociedad civil. Veamos el Estadio Nacional ayer lleno, por deporte, por ver los 4 equipos, sí, pero también ahí hay una voz de aliento en una causa, como ocurre con la Teletón. Ojalá que los corazones del pueblo costarricense sigan vibrando con la solidaridad como se ha mostrado. Dice el presidente Solís que no es inteligente rechazar la donación de $24 millones. Por supuesto que tiene razón. Lo raro es que el Partido de Acción Ciudadana duró 3 años criticando una donación de $24 millones que recibió el gobierno anterior, exactamente en las mismas condiciones. Entonces, no es lo mismo verla venir que estar con ella, ¿verdad? Pero dentro de esos recursos, Rolando, yo le pido a los colegas de la prensa que se pongan detrás de alguna cosa. Yo entiendo, de acuerdo a las informaciones que tengo, que el canciller llevaba un documento para firmar. Dentro de esos convenios de cooperación hay un convenio marco, yo fui vicecanciller y por eso más o menos entiendo el tema, se firmaba un acuerdo de cooperación por $24 millones para terminar la Escuela Nacional de Policía. Entonces yo no sé si es que el gobierno recibió
48 millones de dólares, 24 para la Escuela de Policía y 24 nuevos, que como el presidente Solís ha dicho, para el Plan Nacional de Desarrollo, o los 24 millones de dólares son para la Escuela Nacional de Policía y terminarlo, y lo que han venido diciendo el gobierno creo que están equivocados, pero no lo sé. Nada más le pido a los señores de la prensa. Y lo otro que quiero decir, Rolando, porque ha habido un debate en las redes, es que las platas, y el presidente Solís dice, es que cambió la vida ahora, porque cuando yo fui, las relaciones cambiaron, porque antes eran poco transparentes. Y entonces yo le pregunto al presidente Solís desde aquí, ¿qué significa poco transparentes? Y voy a decir una cosa, desde que Oscar Arias recibió un recurso económico específico en bonos, que fueron trasladados al Banco Central, los chinos no han metido un 5 en el país. Lo que hacen es dar programas de cooperación que ellos mismos financian. O sea, la plata no entra, no hay recursos, no hay manejo de 8 millones de dólares ni de 24 millones de dólares, salvo que vayan a cambiar la relación ahora con el presidente Solís y sea diferente, sino que es proyectos que se presentan, que ellos mismos financian, que ellos mismos hacen. En el caso del gobierno anterior, los 24 millones totales se fueron a la Escuela Nacional de Policía. Y entonces, cuando el presidente Solís dice, hay que ser transparente, hay que cambiar las reglas, yo le pregunto al presidente Solís, ¿cuál era la falta de transparencia y cuáles eran las reglas que está cambiando? Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, si usted quiere participar en Tiro al Blanco, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. A propósito de estos temas de China y Costa Rica, una expresión que yo supongo se va a precisar en estos días, es la afirmación contundente que le atribuye hoy la prensa al presidente Luis Guillermo Solís, de que el gobierno chino no tiene interés en el canal de Nicaragua. A mí me parece que No, pero tal vez no dijo que no tiene interés, dijo que no está detrás de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy fácil. Es de adverbio. Muy fácil, no está detrás de eso en este momento. Probablemente si la cosa camina va a cambiar. No, es que aquí, este es el mundo real, ¿verdad? En Costa Rica hay capital público y capital privado, y juega cada uno su partido. En China, el capital público y el capital privado están mancomunados. Y en toda sociedad china, en el capital accionario, está metido el Estado chino. No hay ninguna manera de que hagan una inversión de esa magnitud sin que el gobierno chino esté detrás, adelante y en medio. No puse las posibilidades separadas. No. Es un proyecto del gobierno chino con interés geopolítico clarísimo. Yo tengo mis dudas, Rolando, Yo creo que esta vez no está adelante, pero va a estar en el medio, va a estar atrás, dependiendo cómo camine. Pero Carlos, usted es conocedor porque esa es su materia, no es la mía. El presidente Solís es del campo suyo, no el mío, o yo no soy del de ustedes. ¿Cómo en un gobierno absolutista como el chino, que es una economía controlada de manera total, se va a hacer la inversión geopolíticamente más importante de su historia sin que el gobierno la esté liderando? Aquí alguien, por lo menos a mí, me está viendo cara de lo que no tengo. Entonces planteo ese tema porque es una buena polémica para el futuro. Así es. Ya tenemos a don Jorge Arturo Ruiz López, que quería saludar a Carlos ningún Roberts. Derecho a hablar, ayer perdieron, don Jorge. Buenas noches. Buenas noches, aquí está don Carlos. Y don Carlos. Primero, Carlitos, no se vale, se perdió, ya no se vale, ya se fue, me la cebó, hasta luego. Ahora sí, don Rolando, mire, de esa regalía que hizo el gobierno chino, de 24 millones de dólares bueno, ahí van a salir los fondos para la reunión de la CELAC. Pero, don Rolando, como usted dice, todos estos gobiernos son imperialistas, es decir, sea chino, sea gringo y sea británico, serán siempre imperialistas, es decir, no hay almuerzo gratis. Pero entonces, ¿cuál es el temor aquí de esta población? Porque cuando estaba José María Villalta decían que Dios guarde que era porque era comunista. Pero no tenemos relaciones y no nos está regalando dinero un gobierno que supuestamente no respeta los derechos humanos, que es comunista. Entonces, ¿cuánto es el brinco? Buenas noches. Hasta luego, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo dejaron saludar. Me salvé. ¿Cómo me salvé? Sí, claro. Pero no veo que le digo, usted salió corriendo. No, pero no se vale porque no pudo ayer. Vamos a recibir, tenemos una llamada más. Vamos a recibir una llamada más. Carlos, redondéalo él y vamos aterrizando ya con Tiro al Blanco. Pasamos a la buena nota para sacarle jugo a la entrevista de esta noche. Carlos.
Pero recibimos la llamada primero. No. Oscar Pacheco, bienvenido. Adelante, don Oscar. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Oye, bueno, sí, qué tristeza, ¿verdad? Yo voté por el PAC y sinceramente creo que somos del 1.300.000 que estamos desilusionados de cómo ese partido que fue acopado por un montón de oportunistas se contradice día a día. Y si el señor Solís dijo que es un manejo transparente, yo creo que cada día se enreda más en su mecate, ¿verdad? Porque en el momento en que se equivoquen un grado en alguna decisión, va a ser peor el peso del pueblo pidiendo explicaciones y después salen ahí llorando de que es que lo están juzgando, que todo es culpa de los anteriores gobiernos. No, señor, o son o no son. Muchas gracias por su llamada. En unos minutos con doña Emilia Molina podremos hablar sobre esos aspectos propios del gobierno y del PAC. Bueno, esta polémica de un diputado del Frente Amplio, don Ronald Vargas, con el tema de que se le metieron en sus páginas en Guanacaste, le pusieron cosas que él no había dicho, él acusa a Liberación Nacional, dice que había gente en Liberia, incluso dice que él sabe el nombre, y aparece el líder del Frente Amplio, don Wilmar Matarrita, que es el que realmente encabezó la lucha en Guanacaste, y dice que no, que es un asesor del PAC, que además era el principal asesor del Frente Amplio en Liberia, el culpable de todo lo que está pasando. Es un asesor de una diputada del PAC, que, repito, era del Frente Amplio, y resulta que ahora se agarran entre ellos. Así que vamos a darle seguimiento a ver qué es lo que está pasando en las redes sociales de don Ronald Vargas. Vamos a ver, don Ronald dice, ya hablé con mi ex asesor, que ahora es asesor de doña Laura Garro, y le dijo, yo entregué las claves, dice a quién se las entregó. El que las recibió dice, yo las recibí y yo las perdí. Por lo tanto, como que eso todavía está en un nubarrón. Bueno, la ministra de Educación anuncia que hoy nombran al director de infraestructura del Ministerio de Educación Pública, 8 meses para nombrar al director de infraestructura. Me parece que se llevó un poquito de tiempo, pero lo más grave es que anuncian que van a empezar a hacer un diagnóstico. Yo quisiera decirle a doña Sonia que hay como 3 o 4 diagnósticos hechos, que lo que deberían hacer es revisar si esos diagnósticos están buenos y terminarlos y ponerse a trabajar ya en la infraestructura. Entiendo que hay recursos, entiendo que hay un plan ya estratégico planteado, entiendo que habría un cronograma, y no se vale hacer un diagnóstico dentro de un año, decir, ya hicimos el diagnóstico y ahora sí vamos a empezar a financiar para arreglar la infraestructura. Los arroceros sin duda alguna le torcieron el brazo al gobierno, siguen siendo perjudicado el consumidor, el precio sigue siendo caro a favor de un pequeño grupo a costa del consumidor. Y Rolando, el gran tema al final se convirtió en el traje de la Miss. Y entonces ahora la Miss se convirtió como en la gran noticia, ¿verdad? Un traje porque tenía un escudo. Al final de cuentas, si se pone el escudo, la sanción es tan pequeña que vale la pena si es que el escudo sirve para que gane. Ella puede ganar, clasificar, avanzar, como sea, por su capacidad, su calidad, su belleza, lo que sea. Yo no creo que sea por el vestido, porque el vestido ese es tan feo, pero bueno, yo no soy maestro de moda ni nada por el estilo, pero me parece que en nada representa a Costa Rica. Estamos en La Hora que Ortiga, cerramos Tiro al Blanco, vamos con Buena Nota y volvemos con Fuego Cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es Gilbert Ureña Fonseca, dirigente del Foro Nacional de Taxistas. Los invito, como pueblo costarricense, a escuchar La Hora que Ortiga, un programa de opinión de todo y para todos, donde no se nos corta la palabra, podemos opinar lo que queramos. Desde hoy, todo el gremio, y como siempre lo hemos hecho, estamos pegaditos a La Hora que Ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Buena Nota. Es momento de las noticias positivas. Buena Nota. Es momento
momento de las noticias positivas. Volvemos con la buena nota. Hoy volvemos con una buena nota interesante. En una Costa Rica donde somos dados a ver tanto lo negativo. Hoy el ministro de Trabajo dice en una larga entrevista que sin asignaciones familiares la pobreza de este país sería el doble. Bueno, asignaciones familiares es hijo o hija, la ley, la institución, de un modelo de sociedad socialista, solidaria, participativa, en que patronos y trabajadores aportamos, igual que ocurre con la Caja de Seguro Social, para contribuir al bienestar de quienes menos tienen. Eso ocurre en los comedores escolares, en los albergues para ancianos, en los lugares de niños abandonados, en multitud de actividades y de programas de este país. Esa es la Costa Rica que con tanta frecuencia reivindico como una Costa Rica que no debemos soltar, que debemos reconocer, defender, fortalecer, sin que dejemos de señalar y perseguir lo incorrecto. Recordemos lo bueno que tenemos. La buena nota es porque existe asignaciones familiares. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Mi nombre es Miguel Carabaguías. Es un placer estar con ustedes, tanto en la radio como en la televisión, en la presentación de este programa de escucha por todos, que se llama La Hora Cortiga, dirigido por el señor Rolando González y Carlos Roversi. Programa de fisga, comentario y sobre todo conocimiento de la materia a tratar. Los invito a escucharlo todos los días por la televisión y por la radio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas, amigos, con Fuego Cruzado. Esta noche nos acompaña la licenciada Emilia Molina Cruz, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, representante de la provincia de Cartago. Y como hemos venido practicando desde hace semanas, comienza doña Emilia para que nos dé una apreciación suya sobre las perspectivas del 2015 en el plano legislativo y en el plano gubernamental, y posteriormente ya empezaremos a trabajar juntos con Carlos, con ustedes, por el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook. Doña Emilia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No habíamos tenido el gusto de su presencia física, aunque sí ya nos había acompañado por teléfono. Así es que siéntase en su casa. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches para ustedes, para Carlos, para Rolando, para su audiencia. Un saludo de Año Nuevo. Mis mejores deseos, parabienes, éxitos para este 2015 y para este país también, que tanto necesita que tenga éxito en todos los planos, y creo que de eso vamos a hablar un poco. Realmente muy contenta de estar aquí, disculpándome porque, bueno, primero hablamos por teléfono y después no pude acompañarlos en un programa con el diputado Ronnie Monge, pero bueno, aquí estamos hoy. Por dicha, las calles están con poco tránsito, así que no es tan complicado venir desde San Ramón de Tres Ríos, donde vivo, en la provincia de Cartago, efectivamente, aquí a La Uruca. Efectivamente soy diputada de la provincia de Cartago y represento a esa provincia que hizo posible que yo con su apoyo pudiese llegar a la Asamblea Legislativa y hoy representar al Partido Acción Ciudadana, bueno, y ser su jefa de fracción. Yo diría que dos cosas fundamentales para este 2015 que son muy importantes. La primera, por supuesto que como diputada de gobierno, con una gran preocupación y empeño en el trabajo para este año, al igual que el 2014, para que efectivamente
la gobernabilidad sea posible en este país y contribuir a que el gobierno de don Luis Guillermo Solís sea exitoso para que el pueblo de Costa Rica realmente sienta los beneficios de ese éxito, que no es un tema de personas, sino de lo que el país requiere. Y ahí podemos conversar un poco más de qué podemos hacer desde la Asamblea Legislativa cuando nos enfrentaremos a nuestro regreso la próxima semana con la agenda de extraordinarias que está pendiente y que realmente avanzamos poco, me parece, al final del año 2014, y que eso lo ligo al segundo tema, que tiene que ver con consolidar un diálogo que hemos venido trabajando a lo largo de este año que recién termina, en una asamblea legislativa, y lo he dicho reiteradamente, una asamblea legislativa muy fragmentada, una asamblea legislativa en la que este pueblo decidió que 9 partidos políticos, 9 fracciones legislativas, formemos parte de esa asamblea, en la cual unas más grandes y otras más chicas, pero ninguna tiene mayoría, y eso requiere un gran diálogo y una gran negociación, que ha sido la característica de este año 2014, donde los proyectos que pudieron ser aprobados el año pasado fueron aprobados gracias a que nos pusimos de acuerdo y a que con el concurso de todas las fracciones políticas pudimos aprobar proyectos que por ahí en la Asamblea Legislativa había costado avanzar, como el proyecto, como la Ley de Banca para el Desarrollo, que finalmente fue posible gracias a un acuerdo entre todas las fracciones legislativas, o igual la Ley de Expropiaciones, que también fue una ley que trabajamos fuertemente y que nos pusimos de acuerdo. Otras quizás no tienen finales tan felices, que trabajamos mucho, pero que no ha sido posible, pero que yo creo que la idea de este año 2015, y yo es parte de mi anhelo de poder consolidar ese diálogo político y ponernos de acuerdo para avanzar una agenda legislativa que hoy tiene un conjunto de proyectos muy importantes. Ustedes hablaban ahora de China, y creo que China espera que nosotros aprobemos un acuerdo de cooperación que está en la Asamblea Legislativa, en la agenda de extraordinarias en el plenario, y otros acuerdos de cooperación que también están ahí. Ese es un paquete importante que requiere que quizás empecemos por ahí y quizás sea fácil o menos difícil que nos pongamos de acuerdo en ese conjunto de proyectos. Tenemos otros pendientes importantes. Hoy vamos a hablar muy pronto de nuestro regreso de la Ruta 32 y precisamente qué va a ocurrir con la Ruta 32. Esperamos tener buenas noticias de la visita del señor presidente, el ministro de Obras Públicas y Transporte, don Carlos Giannini, a China, y poder avanzar en un proyecto que espera también ser aprobado. Yo creo que en lo personal quisiera ver fertilización in vitro aprobado este año. Es un proyecto que no puede esperar más. Las familias que requieren que ese proyecto sea ley de la República, es un derecho humano básico que tenemos que respetar, y que como país tenemos una deuda con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y trabajaremos fuertemente por ese proyecto. Y bueno, podemos conversar un poco más de eso, pero en esa línea yo diría, sintetizando, 2 cosas fundamentales: una, que es efectivamente contribuir a la gobernabilidad, y la otra, a partir de consolidar un diálogo político que nos permita aprobar los proyectos que el país requiere en la Asamblea Legislativa. Tenemos la primera llamada, Fabricio Granado desde Sabanilla. Adelante, don Fabricio. Sí, muy buenas noches, saludos, don Rolando, un placer, un gusto en poder participar. Para mí es una oportunidad pues muy digna. Don Carlos Robersi, saludos, ¿verdad? Por lo menos pudimos ganar el grito ayer, ¿verdad? Rolando también es liguista, critiquen a Rolando también. Sí, por lo menos aquí esto agarramos, y eso significa que vamos con fuerza, ¿va? Así es. Sí, bueno, saludos a la familia de todos. A la señora diputada, bueno, un saludo. Yo lo que le puedo decir, bueno, yo tengo algo muy presente. China es un país, obviamente nos ha ayudado demasiado, ¿verdad? Nos ha dado demasiado, y aparte de eso, pues bueno, ojalá este gobierno pueda gerenciar muy bien administrativamente, tanto en la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo, para que a ver si acaso este país puede levantar un poquito más de lo que se esperaba en el cambio, a lo cual, con todo respeto a la señora, no he visto ni adentro ni afuera.
Entonces ojalá pues nos den esa esperanza de ver un Costa Rica pues que obviamente otros gobiernos pues lo han dejado un poquito más levantado y nos han ayudado pues a salir adelante, ¿verdad? Muchas gracias por su llamada a don Fabricio. Vamos a oír a don William Muñoz y luego entramos nosotros para tener un intercambio y ya el tono correspondiente al programa. Don William Muñoz, bienvenido, ¿qué nos dice? ¿Aló? Sí, señor. Adelante. Muchas gracias a todos los que están. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de que me permiten participar. Bueno, tenemos problemas con don William. No, sí, adelante. Por favor, Rolando, directo. Sí, don Rolando. Dígame. No, básicamente lo que quería decirle a doña Emilia es la gran preocupación que tengo como costarricense de la cantidad de empresas que están cerrando operaciones en el país. Okay. Esta semana, lastimosamente, 2 empresas más cierran operaciones en el país y ya son miles de empleos que se están perdiendo. Costa Rica no le da confianza al empresariado. Este gobierno lastimosamente no le da confianza al empresariado y no sé qué va a pasar con tanto desempleo que se está generando en el país. Muchísimas gracias por su llamada. 3.500 plazas se han perdido en los últimos meses. Carlos. Emilia, me llama mucho la atención su primera exposición. El ministro Jiménez, ministro de la Presidencia, dijo en diciembre que la agenda de asuntos extraordinarios iba a sacar todo lo conflictivo, todo lo que se debatiera, lo que llaman ahora en la Asamblea Legislativa agenda chayote, o sea, aquí iba a poner una agenda donde nadie se peleara, donde todo el mundo estuviera más o menos de acuerdo, etcétera. La veo a usted planteando cosas diferentes. ¿Habrá cambiado el gobierno en los últimos días del año el criterio? Vamos a ver ya un gobierno asumiendo posiciones ideológicas, independientemente que se compartan o se compartan, pero bueno, para eso ganaron, para eso son gobierno. ¿O vamos a seguir viendo un gobierno que lo que no quiere es tener conflictos y simplemente quedar bien con todo el mundo? No, yo lo que yo estoy señalando, Carlos, está en la lista de extraordinarias. Incluso aquí tengo la última lista del día de cierre de la Asamblea Legislativa y están convocados proyectos que son polémicos, pero que son proyectos que requieren que sean aprobados en la Asamblea Legislativa. Creo que en eso podemos coincidir. Yo me parece que hay proyectos. Yo decía al principio que quizás los proyectos de cooperación puedan ser los que nos permitan ponernos de acuerdo primero, pero un proyecto, por ejemplo, como el de expropiaciones fue un proyecto difícil. El proyecto de la zona fronteriza sur, que finalmente la Sala Constitucional no permitió que avanzara a segundo debate, fue un proyecto que nos requirió muchísimas horas de negociación. Era un proyecto muy importante para el Partido de Liberación Nacional, pero era un proyecto muy importante para este país y estuvimos de acuerdo en una negociación de darle los votos a ese proyecto. Entonces, yo creo que aquí tenemos que pensar en cuáles son los proyectos que este país hoy requiere con urgencia y que pueden ser proyectos polémicos. Yo creo que todos los proyectos en la Asamblea Legislativa, de una o de otra manera, son proyectos polémicos. Y que esa polémica se vuelve mucho más complicada cuando no tenemos mayorías para aprobar proyectos. Y eso tiene sus pros y sus contras. Yo diría que sus pros en el sentido que nos obliga a sentarnos en la mesa de negociación, a conversar, a poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, muy bien, ¿cómo vamos? Y que el pueblo de Costa Rica entienda que ese proceso de negociación es un proceso claro, transparente sobre la mesa y que no hay nada de malo en hacer negociaciones en este país. Al contrario, estamos negociando para aprobar proyectos que el país requiere. Y en otros que son difíciles, efectivamente, yo puse aquí sobre la mesa un proyecto que es muy complicado, que es el proyecto de fertilización in vitro, pero no por eso vamos a renunciar a un proyecto que queremos que se apruebe, porque yo estoy plenamente convencida, y la fracción del Partido de Acción Ciudadana también, y creo que muchos diputados, incluso de su propio partido, que están muy convencidos de que esto es un derecho que las parejas requieren que sea garantizado y que sea saldada una deuda que el país tiene. Entonces, yo creo que aquí
de lo que se trata es de que conversemos, de que abramos la posibilidad del diálogo, que concretemos, que consolidemos un diálogo que hemos venido planteando desde el año anterior. Doña Emilia, yo hablaba al principio sobre un tema específico del Partido de Liberación Nacional, pero viendo esas encuestas tuve la opción de ver y conocer, ver una, conocer otra más o menos en detalle, y esa percepción sobre la Asamblea Legislativa sigue siendo tan negativa. O sea, más del 70% de la gente no le cree a los diputados. O sea, ya no es un problema de PAC o Liberación o Frente Amplio. No les cree a los diputados. Es más, no ve importante la Asamblea Legislativa. ¿Cómo a partir de esa agenda, cómo a partir de la posibilidad de que se pongan de acuerdo en temas que a mí me parece bien, o sea, entre más polémicos mejor, pero lograr sacar, digamos, algunas conclusiones y darle el derecho a las mayorías, haciendo que las minorías respeten en algún momento las votaciones? ¿Cómo lograr eso en este periodo, doña Emilia, en donde ustedes tienen esa gran responsabilidad de ver cómo le dan un poquito de aire a la democracia? Porque yo en esas encuestas veo con gran preocupación la gran frustración de la gente hacia el sistema democrático y sobre todo hacia el sistema parlamentario, o sea, hacia el Parlamento como tal. Algunos periodistas decían, la prensa decía el año pasado, no recuerdo bien en qué mes, que esta Asamblea Legislativa había sido una asamblea que había aprobado buenos proyectos, la actual. Y quizás que no era el número de proyectos lo importante, sino la calidad de los proyectos que habían sido aprobados. Por otro lado, yo creo que hay un tema de comunicación aquí, y a veces no comunicamos desde la Asamblea Legislativa con claridad cuál es nuestro quehacer. Yo cuando llegué a la Asamblea en mayo del año pasado, porque realmente no era asidua a visitar la Asamblea Legislativa, antes de ser diputada pasaba más ocupada en el trabajo territorial. Trabajé muchísimos años con el partido en organización territorial, y ahí me había concentrado en el país y en la provincia en los últimos años. Y me llamaba mucho la atención el montón de grupos que hacen lobby en la Asamblea Legislativa, y el lobby bien visto en el sentido de que están buscando que proyectos de su interés sean acogidos por los diputados y sean aprobados. Entonces yo creo que sí hay una población importante que sabe lo que se hace en la Asamblea Legislativa, pero también hay intereses en no demostrar o no dejar que se demuestre que efectivamente hay trabajo dentro de la Asamblea Legislativa. Las personas que conocen la Asamblea dan cuenta de lo que ahí se trabaja, y usted que trabaja ahí y yo lo sabemos, ¿verdad? O sea, hay un trabajo muy, muy intenso, y hay resultados de ese trabajo intenso. Eso no significa que eso borre la imagen que se tiene del Parlamento o del Congreso, pero que yo creo que es parte de nuestra responsabilidad. Por un lado, la aprobación de buenos proyectos sustantivos de calidad, y por otro lado, decir qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y este programa es un espacio para eso, y yo realmente me siento muy complacida de estar aquí y de poder conversar un poco más sobre ese tema. Estamos en La Hora que Ortiga con la diputada Emilia Molina, jefa de fracción del PAC. Interrumpimos un instante para comentar que ha fallecido el periodista Ricardo González, un querido amigo, compañero, una figura histórica del periodismo contemporáneo. Es una noticia muy triste, nos solidarizamos desde luego con su familia y con toda la familia del periodismo de este país, que debe sentir lo que nosotros sentimos. Sí, yo quisiera igual unirme, fuimos compañeros en la universidad, amigos de toda la vida, compañeros de trabajo, en luchas políticas, en todo. Ricardo hace días venía muy afectado, y nuestra solidaridad a su señora, a sus hijos, y al gremio del periodismo, que pierde un gran hombre, expresidente del Colegio de Periodistas, y un hombre que defendió la libertad de prensa por encima de cualquier cosa. Bueno, 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Hablamos con la diputada Emilia Molina. Doña Emilia, 2015, ¿cuál es el escenario de la interacción legislativa? Yo los oí a ustedes dos y me picó la lengua, pero me resisto a entrar en la discusión. Yo creo que en la Asamblea Legislativa, no importa qué se haga, es tal la etiqueta mediática que se le ha pegado a su institucionalidad, que ahí pueden llegar 57 clones de Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Gandhi y Luther King,
que terminarían con la misma calificación. Es un desastre lo que se ha creado en la opinión pública, pero bueno, es algo con lo que hay que convivir y hay que luchar. Don Gerardo Barrantes, desde San Carlos, bienvenido. ¿Qué nos dice? Sí, buenas noches, don Rolando. Mire, así rápidamente 3 cositas. Esta gente, estos caricaturistas de Francia, se pusieron a jugar con a hostigar y a molestar a una serpiente venenosa. Una vez sí tuvieron lo que se buscaba, eso por un lado. Por otro lado, me parece eso de hacer una escuela de policía en un país donde no meten a la gente a la cárcel porque no hay cárcel, me parece una contradicción. Por último, estos 24 millones que... ¿Cómo puede alguien creer que la China regale 24 millones? Me parece que estos 24 millones, junto a los 8 millones que trajo Laura Chinchilla junto al estadio, y junto, me imagino, otras dádivas que no se conocen, pues son a cambio de Recope, a cambio de la Ruta 32 y a cambio del atún, entre otras cosas. Buenas noches. Muchas gracias, don Gerardo. Doña Emilia. Bueno, en el caso de la Ruta 32 es importante tener claro que el proyecto justamente no ha sido aprobado porque no existía planos ni diseño de esa ruta, y como gobierno el ministro ha planteado con mucha responsabilidad primero la importancia de hacer el diseño, de tener claridad, y su viaje a China coincide con tener claro cómo se va a trabajar la ruta. Hay financiamiento de China, pero hemos dicho también que es muy importante que se haga con mano de obra nacional y en cooperación con el gobierno de China. Eso para aclarar un poco. En el tema de los 24 millones, el presidente ha dicho con toda claridad que aceptamos ese regalo de China, pero que va a ser bien invertido y con transparencia, decir con claridad en qué se va a invertir esos recursos. El presidente ha dicho con contundencia que no podemos decir que no recibimos un regalo cuando vamos a ese país, y creo que ahí él ha sido claro y cómo vamos a invertir esos recursos. Yo esperaría que efectivamente esos recursos sean bien invertidos, y también esperaría que la Ruta 32 sea una realidad. Justamente veníamos de Limón ayer y el comentario es que la ruta está en muy mal estado, requiere con urgencia ser intervenida, en principio ser demarcada y ser intervenida. Quienes viven en esa provincia están claros, y creo que todos quienes vivimos en este país y viajamos por esa ruta estamos claros que es necesario tener Ruta 32, y eso es parte de nuestro debate en la Asamblea Legislativa. Hemos estado conversando sobre ese tema. 2 preguntas en Facebook. Gonzalo Villalta, ¿qué opina de la posición del Frente Amplio de eventual rompimiento con la fracción del PAC? Ricardo Borges, ¿cuándo aprobarán la ley contra el maltrato animal? Bueno, la ley contra el maltrato animal está en la corriente legislativa para extraordinarias. Es un proyecto al cual le hemos dicho a este país que estamos muy interesados. Requería conversar un poco con los sectores, ganaderos fundamentalmente, finqueros, sobre el tema, pero me parece que hemos avanzado bastante ahí, y yo esperaría que ese proyecto muy pronto pueda ser discutido y aprobado, porque el país requiere una ley de maltrato contra el maltrato animal. ¿Cuál era la otra pregunta, Rolando? La posición del Frente Amplio. Sí, en relación a la posición del Frente Amplio, no hay ninguna ruptura con el Frente Amplio. A veces los medios quizás no se dice con claridad algunas cosas, pero yo quisiera decir que nosotros seguimos trabajando fuertemente con el Frente Amplio, hemos tenido acuerdos importantes, no hay ninguna ruptura, estamos trabajando justamente en un diálogo con miras al proceso de elecciones del 1 de mayo, y ahí estamos conversando y apoyando proyectos que el Frente Amplio ha planteado en la agenda legislativa, y los compromisos que hemos adquirido entre fracciones siguen ahí, y no hay ningún proceso de ruptura. Emilia, Raquel Castro mete un tema del cual aprovecho para ampliarlo. Ella dice subir la electricidad 13% en febrero, no tener agenda energética y oponerse a mayor generación privada significa que se vayan empresas, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, Emilia, ¿por qué el Partido Acción Ciudadana o el gobierno no quiere entrarle a la agenda eléctrica, a la agenda de
o de contingencia eléctrica o un proyecto que presenten a la discusión sobre el tema energético del país, que es el que está llevando a las empresas fuera de Costa Rica. ¿Por qué no entrar a ese tema? No, yo creo que sí hay agenda energética, don Carlos. Incluso en la Comisión de Asuntos Agropecuarios ha estado don Melvin Jiménez, ha estado don Carlos Obregón y algunos otros compañeros de gobierno explicando esa agenda energética. Hemos iniciado el diálogo, el ministro ha estado con nosotros, el ministro Gutiérrez Espeleta ha estado en la Asamblea Legislativa explicando esa agenda, la hemos estado discutiendo, y el tema de las tarifas de la electricidad es un tema que efectivamente no ha sido, el presidente lo ha explicado, no ha sido fácil bajar esas tarifas de la electricidad, y estamos muy esperanzados en que efectivamente el inicio del proyecto... Pero mi pregunta es si en esa agenda viene algo de agenda eléctrica. O sea, ¿por qué no se abre la posibilidad de la generación privada? ¿Por qué no se abre la discusión, por lo menos, de ese tema? Nosotros, a ver, en el tema de la generación privada hay dos cosas que me parece que es importante tener claro, y es que hay una superproducción de generación privada de electricidad en este país, y que en el verano disminuye mucho precisamente por la sequía, y es un proyecto que como se produce energía a filo de agua, también genera un impacto ambiental muy importante. Y con la entrada en operación del proyecto Reventazón para el año entrante, ya no es necesario producir mucho más energía hidroeléctrica de manera privada. Y también hemos dicho en esa agenda energética el estímulo a otras fuentes de producción de energía no hidroeléctrica, que tiene que ver con energía eólica, que tiene que ver con energía la que viene del magma de los volcanes, y ahí hemos aprobado incluso en la Asamblea Legislativa ya un proyecto para darle financiamiento a Pailas 2 y Pailas 1 en Guanacaste, que es un proyecto que tiene en sus manos el ICE. Hemos dicho que vamos a fortalecer el trabajo que el ICE hace, y si hay agenda energética, es esa la agenda energética, un fortalecimiento del trabajo que el ICE hace, y de que la generación privada que ya se produce en el país es suficiente, y entonces no estamos de acuerdo con proyectos de generación privada de electricidad, hidroeléctricos. Tenemos a don Rodolfo Solano desde Curriabat. Bienvenido, don Rodolfo. Sí, muy buenas noches a todos los oyentes de Monumental, y buenas noches, doña Emilia. Yo estoy aquí en el Cantón del Agua. Doña Emilia sabe dónde es, ¿verdad, Emilia? Sí, así es el Cantón de la Unión, donde vivo yo también. Yo soy Rodolfo Solano, el del PAC. Mucho gusto, Rodolfo, buenas noches, ¿cómo está? Noches. Bien, ¿usted qué tal? Bien, gracias. Bueno, quisiera hacerle una preguntita, esperamos que Luis Guillermo tome cartas en el asunto, porque los dos gobiernos anteriores se han descuidado. Yo no soy agricultor ni cosa por el estilo, pero sí noto que han descuidado mucho al agricultor, no se le facilita su labor al agricultor, y recuerden que un país con hambre efectivamente es un país agresivo. Entonces yo quisiera saber si el programa de gobierno de nuestro presidente Luis Guillermo Solís hay algún plan para apoyar definitivamente al agricultor, porque el agricultor prácticamente no sé, le va muy mal en sus cosechas y de todo. No hay ninguna ayuda, no hay ningún incentivo de parte del Estado. A ver qué nos contesta usted, doña Emilia, ya que usted representa también la provincia de Cartago, y la provincia de Cartago se caracteriza porque es mucho agricultor, ¿verdad? Esa era mi preguntita, muchas gracias y muy amable. Muchas gracias. Perdón, Rolando. Adelante. Muchas gracias a don Rodolfo. Efectivamente, yo quisiera decirle a don Rodolfo que solo la aprobación de la Ley de Banca de Desarrollo el año pasado y la puesta en práctica con un reglamento de esa ley ya es un impulso muy importante para el sector agrícola. Efectivamente, y lo hemos dicho en campaña y lo hemos planteado ya en el Plan Nacional de Desarrollo, hay una gran preocupación con la generación de empleo y de productividad en este país, y donde más afecta el empleo es en la agricultura y en las mujeres agricultoras, que son parte de la zona que yo represento, de la zona de Cartago, y ahí tenemos una gran preocupación. Estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento del Banco Crédito Agrícola a partir de trasladarle recursos de banca para el desarrollo, y recientemente incluso ese banco ha abierto una oficina muy importante en
el Centro Comercial Metrocentro en Cartago para apoyar pymes y mipymes y gente vinculada a sectores agrícolas para trabajar un poco más en valores agregados a la agricultura que tenga que ver con la pequeña empresa derivada del sector agrícola. Así que yo creo que esa es una preocupación y hay proyectos en la Asamblea Legislativa también en esa línea que están planteados en el tema, en la ley, en la agenda de extraordinarias, como una ley de subsidio al sector agrícola que ya está siendo planteada para la agenda de extraordinarias que está en discusión y que continuará a partir del 19 de enero. Entonces, mire, hoy oí a un diputado, creo que del Frente Amplio, anunciar que van con fuerza para pedir que se valide, digamos, los dictámenes de la Procuraduría de la Ética, o sea, que sean vinculantes, y a diputados del Partido Acción Ciudadana respaldarlos. Si hay un delito en el país o la presunción de un delito, existe un Ministerio Público, pero cuando se empieza a hablar de tema ético es muy complicado. ¿No sería formar un juzgado especial o tribunales especiales, darle esa potestad a la Procuraduría de la Ética y que venga a decir qué es ético y qué no es ético? Yo diría que no se trata de crear tribunales en este caso, sino de un fortalecimiento de la misma Procuraduría de la Ética que ya existe. Es en esa línea que se ha planteado el señalamiento que han hecho los compañeros en el fortalecimiento de esa Procuraduría de la Ética. Don Gilbert Calderón, que recién se jubila, en un medio de comunicación decía que efectivamente la Procuraduría requiere mucho más apoyo, que él siente que requiere mucho más personal, que requiere, es en esa línea me parece que se ha planteado el tema del fortalecimiento, o al menos así lo plantearía yo, y no en la creación de tribunales especiales. Sí, lo que pasa es que darle carácter vinculante es convertirlo en un tribunal, es darle la posibilidad de que lo que la Procuraduría Ética diga es y punto, y en temas éticos es como muy complicado. Bueno, yo no sé si usted coincide conmigo, don Carlos, pero si no le damos algún carácter al dictamen de la Procuraduría de la Ética, entonces ¿qué sentido tiene que se hagan dictámenes? Me parece que el carácter vinculante no necesariamente supone crear tribunales, para eso hay tribunales para otros temas. Si estamos hablando de otros temas, me parece que pueden verse desde otros tribunales que ya existen, pero sí el fortalecimiento de la Procuraduría me parece que es importante junto a otras instancias que ya el país tiene, ¿verdad? Tenemos en línea a Wilson Campos de Cartago. Buenas noches, don Wilson. ¿Qué nos dice en la hora que Ortiga? Buenas noches, don Rolando, don Carlos, doña Emilia, un placer. Yo escucho regularmente su programa, pero hasta ahora he tenido la oportunidad de participar. Hablando del tema de fecundación in vitro, ¿verdad? Oía a doña Emilia sobre el proyecto que está en camino. Me gustaría saber si eso no va a ser con cargo al presupuesto de la caja, que pues, está bastante cargado, ¿verdad? Y otro punto, bueno, en cuanto a eso, la fecundación in vitro, si bien la caja ayuda a las personas que tienen enfermedades, pues hasta qué punto debe apoyar también en las situaciones en las cuales la naturaleza no dio a la posibilidad, ¿verdad? Porque ya el presupuesto es bastante limitado. Y segundo, siempre he pensado que hay que apoyar a la gente con escasos recursos, a la gente pobre, y también pues me parece que hay alguna forma de que esas parejas que tienen escasos recursos y ya tienen bastantes niños, ¿verdad? Que ya tienen 2, 3, ¿por qué no en las clínicas, ¿verdad? En los hospitales no se les da la posibilidad, o se les ofrece la posibilidad de que se operen, ¿verdad? Y ya paren la producción de niños, porque lamentablemente por su nivel económico, ¿verdad? En el futuro van a estar con un nivel de educación limitado y con otras limitaciones que van a producir que muchas veces se conviertan en delincuentes, ¿verdad? Muchísimas gracias por su llamada, dice don Mario Cordero, luego don Carlos González, y cerramos los accesos. Dice don Mario Cordero, ¿cuál es su posición con respecto a pensiones alimentarias y el maltrato e injusticia que sufren muchos hombres a quienes se les imponen sanciones por encima de su salario? Don Carlos González, hoy se soltaron los cartagos, ¿no? Así es. Adelante, por favor. Buenas. Yo quería decirle a la señora, ¿usted habla con el presidente? Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces dígale que
Ha sido una gran decepción, que supuestamente iba a haber un cambio para la clase media, que si no hacen los cambios que prometieron, nos vamos a convertir en una clase debajo de la línea de pobreza. Es un doble discurso ahí el de este gobierno. ¿Cómo es posible que, estando la economía tan dura como está, y le metieron 16 nuevas faltas graves a Riteve, poniéndonos un stop, digámoslo así, altísimo en seguridad y las carreteras vueltas nada? Cuando se dieron eso de las 16 nuevas faltas graves, inmediatamente le hicieron entrevistas al gerente de Riteve y el señor dijo muy claro: mire, esto viene del COSEBI, esto no es de nosotros, y el COSEBI es el gobierno. Ustedes prometieron ayudar a la clase media. Cada día están socavando más a la clase media, que el día de mañana la van a convertir en la clase pobre. Muchísimas gracias por su llamada. Vamos a cerrar el acceso telefónico y en redes para ir al cierre con doña Emilia. Nos quedan 2 minutos y medio aproximadamente. Sí, tal vez muy rápidamente en el tema in vitro. Yo quisiera decir que las parejas que requieren de la fertilización in vitro son parejas que ya agotaron todas las posibilidades en las clínicas de fertilidad de la Caja, y que justamente la idea de la aprobación del proyecto es que hoy las parejas que pueden acceder a la fertilización in vitro son aquellas de mayores recursos, que pueden ir fuera del país a practicarse la técnica, porque no se hace dentro del país. Entonces lo que busca el proyecto es democratizar justamente esa participación y que sea la Caja la que lo asuma con los recursos que ella tiene. Es una población que requiere de esos recursos y que puede ser atendida a partir de las tareas que se hacen en la Caja, y que no generaría mayores recursos. Y en el tema del empleo para los cartagos, incluso quisiera decir, nosotros estamos trabajando fuertemente en un tema con el Instituto Tecnológico de Costa Rica que se llama Zona Económica Especial, justamente para fortalecer las posibilidades del empleo en la zona. Hoy se abre la segunda etapa de la zona franca de Cartago, y con la participación de la empresa privada, de una empresa de tecnología que se inaugura en estos días de enero, va a generar nuevos empleos en la zona de Cartago. Así que no es solo que se han ido empresas y que se ha disminuido el empleo o que se ha dejado gente sin trabajo, sino que también hay esfuerzos muy importantes, y nosotros, ese es un eje del Plan Nacional de Desarrollo que nos hemos planteado con muchísima seriedad, que es el aumento del empleo y de la productividad. Así que estamos trabajando fuertemente en ese tema. Es un tema país, es un tema que requiere participación no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, y eso me lleva al tema de las pensiones alimentarias. Yo estoy plenamente convencida de que los niños de este país requieren de las pensiones alimentarias. Las pensiones alimentarias son un derecho de los menores de edad, y para ir a la escuela, para subsistir, para alimentarse, y que la responsabilidad de los padres está establecida a través de la ley de pensiones alimentarias, que es una ley que en mi criterio más bien debe fortalecerse y regularse, y que para eso existen ya los mecanismos en este país para que efectivamente se cumpla con las pensiones alimentarias que los menores de edad requieren. Dice Martín Santamaría, es una ortigada para todos. Anuncia multa de hasta 12 millones a los jóvenes que rayaron las señales de tránsito y los que rayaron los muros de la Asamblea Legislativa. Sí, que les metan 12 millones también. Pero los muros de la Asamblea Legislativa son más bonitos. Es que las señales de tránsito fueron borradas, ¿verdad? Sí, fue horrible, pero en fin, sí hay como una disparidad, ¿verdad? Yo creo que hay una penalización específica para señales de tránsito, sí. Y en el caso de los edificios públicos, no de la Asamblea Legislativa, sino en general, pareciera que hay mayor elasticidad. Quisiera, nada más quisiera repetir lo que Rolando dijo ahora, porque nos están preguntando. Efectivamente, el colega Ricardo González Camacho partió a los brazos del Señor el día de hoy. Un abrazo a su familia. Doña Emilia, muchas gracias. Quedan abiertas las puertas para que sigamos conversando y ortigando mientras estemos todos en nuestras líneas de trabajo, unos acá y todos allá. Muchas gracias, realmente un gusto estar aquí con ustedes. Espero poder acompañarles cuando me inviten de nuevo a venir a este programa. Y bueno, mientras tanto seguimos conversando en otros espacios, ¿verdad? Así que muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, amigas, amigos. Mila Cuesta, Mayra Alfaro, Heiner Chacón, Marco Ramírez, Solma Rímola, Rigo González,
Carlos Roversi. Tengo que hacer una aclaración por una llamada que me hicieron. Carlos es bastante menor que yo. O sea, yo tengo más juventud acumulada. Esos son venenos del barrio El Carmen de Alajuela. Sí. Muchísimas gracias. Mañana estará con nosotros José Álvaro Jenkins, vicepresidente de UCAEP. Tema: perspectivas empresariales en el 2015. El miércoles, Catalina Montero, directora del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Tema: Ley 7600, sus alcances, su aplicación, las mejoras. Vamos variando el menú para que crezcamos en este ejercicio de democracia radial. Que la pasen muy bien. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.